vida, ¿verdad? Creo que lo conocemos. Yo les presento los otros cánticos uno por uno. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Alabado sea el Señor. Esa concertina, ¿cómo se oye, verdad? ¿O es otra? Es que si anda otra, esa suena mejor, ¿verdad? Esa es otra. ¿Eh? Esa es otra. ¿Esa es otra? No, sí. Yo recibí un texto la semana pasada de alguien que escuchó el cántico de la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? No. El cántico que puso el hermano Roberto. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. El hermano Roberto lo puso allí en YouTube y todo eso. Yo recibí un texto de alguien que dice: qué canto más hermoso, hermano, que usted trajo ahí. Y lo bonito, dice, que como ahí se oye el acordeón, dice. Entonces yo dije, bueno, están tirándole flores al hermano, y yo que canto y toco la guitarra, nadie dice nada. Pero, ¿verdad? Pero se oye el acordeón bien bonito. No lo estoy mintiendo, hermano, ni estoy queriendo quedar bien con usted, ¿eh? Fue yo mismo que lo escribí. Pero eso me dijeron en un texto, eso fue lo que dijeron en un texto. Se oye muy bien el acordeón, me dijeron. A mí no me dieron importancia, pero no importa, ¿verdad? Si el Señor le escuchó en lo que cantamos, pues no importa. A ver si ustedes conocen este cántico, me imagino que sí. Este es un cántico de adoración. Usted lo conoce, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Es una petición del corazón. Pedirle a Dios por su Espíritu que se mueva en nuestra vida. Ahora este otro cántico para finalizar, antes de la lectura que nos traerá la hermana Flora. Este es un cántico mexicano, hermanos, dedicado a Dios y a la hermana Flora, que es de allá de Veracruz. Sí, sí. ¿Ok? Veo una hermana de Veracruz, la hermana Flora, Veracruz, México. Este es puro mexicano, hermano. ¿Ok? Yo sé que no lo conocen, pero ¿cómo es? Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Una vez más. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar,
porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Cuando te sientas cansado y tu cruz sea pesada, clama al Señor Jesucristo y Él te ayudará. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Cuando te sientas cansado y tu cruz sea pesada, clama al Señor Jesucristo y Él te ayudará. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Amén. Alabado sea el Señor. Hermana Flora, tenga la bondad, por favor. Gracias. Amén. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo
Amén, gloria al Señor. Qué bueno, alabado el Señor. Sí, hermano. Este es uno de los versículos más trascendentales e importantes que encontramos en la Escritura. Simplemente dice en el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El punto que vamos a reflexionar brevemente antes de la cena del Señor es sobre el asombro de Jesús. Aquí encontramos un Jesús prácticamente asustado, no de miedo, pero un Jesús asombrado, increíble. Pero Jesús se asombra, por eso hemos titulado esta tarde el asombro de Jesús. El asombro de Jesús. Y yo creo que todos nosotros alguna vez en la vida hemos quedado asombrados por algo. Entonces entendemos lo que es estar asombrado. Cuando uno se asombra de algo, en primer lugar no encuentra una explicación, no encuentra lógica, no encuentra nada que le indique a uno el por qué, cómo fue, qué pasó. Simplemente nos asombramos, nos quedamos anonadados de algo en particular que haya pasado. Ahora, no de las cosas malas, que a mí lo malo no me asombra, ni me asusta, ni lo malo en gran escala, ni en pequeña escala no me asusta para nada, ni me preocupa, ni mucho menos no me asombra. Porque cuando uno sabe de cosas negativas en la vida o de cosas en la vida negativas y malas que pasan, uno más bien a veces siente pesar, dolor, frustración, tristeza. Pero asombro, no. Asombro, no. Y a Jesús tampoco, él no se asombró por ninguna de las cosas grandes. No se asombró por la gran pesca de los discípulos, más bien ellos pescaron grandes cantidades cuando Jesús los mandó a pescar, diciéndoles vayan aquí, vayan allá mar adentro, un poco más adentro, ahí por ahí van a pescar bien. Jesús no se maravillaba de nada lo que él podía ver en la naturaleza o alrededor de él, de nada. Pero le asombra la fe de este centurión. Ahora, hablando del asombro, yo tengo una definición aquí muy sencilla, aunque nosotros sabemos lo que es, pero de manera práctica, pero déjeme explicárselo. El asombro es una emoción o una actitud que provoca en nosotros admiración de algo que es inexplicable. Usted no tiene palabras. Usted no lo puede explicar, simplemente se asombra. Queda con la boca abierta. Le impresiona. Quisiéramos una explicación.
pero no hay. No hay. Ahora, lo que a mí me asombra es cómo a Jesús en su ministerio terrenal, por lo menos en 3 ocasiones, quedó asombrado. En 3 ocasiones quedó asombrado. No fueron tantas, porque lo que encontramos aquí con la historia del centurión romano, pues son cosas que pasaron de manera exclusiva, que Jesús no encontró eso. Es más, es claro que Jesús dijo, porque lo que le impresionó aquí a Jesús y que se maravilló, es la clase de fe que encontró en este centurión, en este hombre. Y él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como quien dice, ni entre ustedes que son mi pueblo y a quienes yo vine. Porque Jesús vino primero a los, usando la expresión de él, a los perdidos de la casa de Israel. A ellos fue enviado por el Dios el Padre. Y Jesús dijo, ni aún entre ustedes que son el objeto de Dios, que son la atención de Dios, el Padre, y que los ha hecho a ustedes una nación y un pueblo especial para Él, ni en ustedes he encontrado tanta fe como la encuentro en este centurión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el centurión? Simplemente porque el centurión, pues no era un judío, ¿verdad? Un gentil. Nosotros entendemos lo que son judíos y lo que son gentiles, que está escrito en la Biblia, esa gran diferencia, ¿verdad? Gentiles y judíos. Y este hombre romano era un gentil, él no pertenecía al pueblo judío. Él no tenía esa bendición de Dios por la casa de Israel. Sin embargo, y era un soldado, un centurión viene de la palabra 100, ¿verdad? Un soldado encargado de 100 soldados más. Eso era él. Y él tenía autoridad sobre estos 100 soldados. Por esa razón, cuando él viene a Jesús y le presenta su necesidad, los que le rodearon a él, los discípulos y otras gentes, le dijeron al Señor, este hombre es digno que le concedas esto, porque la petición de él era que él tenía a su siervo enfermo. Y el siervo, dice, de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este era un centurión que hasta amaba a su siervo, cosa que no era peculiar en un romano, porque ellos eran brutales, los romanos eran hombres muy fuertes, muy rudos, y como militares hacían cumplir la ley a como diera lugar. Entonces tenían como un corazón de piedra. Sin embargo, este centurión no era así. Él dice que tenía a este muchacho, su siervo, a quien quería mucho. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a él a hablarle, rogándole que viniese, dice la Escritura, y sanase a su siervo. Y dice que los que rodeaban a Jesús, quizá incluso los discípulos, le dijeron, es digno este hombre que le concedas esto, que lo atiendas, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Quiere decir que este centurión tenía actitudes que no eran muy comunes.
Pero lo mejor que tenía es que él creía en el poder de Jesús. Porque dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Tenía otra actitud que no era común. Era un hombre humilde. Se sintió humilde delante de Jesús. Le dijo: Señor, yo no soy digno de que ni siquiera vengas a mi casa. No soy digno. Pero di tan solo la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, la fe de este centurión fue lo que asombró a Jesús. Este centurión entendió que así como a él se le sujetaban otros soldados, él también estaba sujeto a otros más altos todavía en el gobierno romano, y él entendió ese nivel de autoridad, porque todos vivimos bajo autoridad y la autoridad hay que respetarla. Pero muchos no respetan la autoridad, aún en las iglesias no se respeta, aún a los pastores no se les respeta. Y él entendía, diciendo: Señor, yo soy soldado bajo autoridad, pero yo le digo a este: va y viene, quítate de ahí, y se quita, haz esto, y lo tiene que hacer. Entonces él entiende ese proceso de autoridad. Es decir, tú puedes sanarlo porque simplemente yo entiendo que así como yo estoy bajo autoridad, tú estás también bajo autoridad. Y los que están bajo tu autoridad tienen que obedecer. Ahora, este centurión entiende que no es cuestión de que al Señor le va a obedecer otra gente, sino que más bien le va a obedecer aún los poderes de las tinieblas, le van a obedecer, y las enfermedades le van a obedecer. Y eso es lo que él entiende, este centurión. No, tan solo di la palabra y mi mozo sanará, porque tú tienes autoridad para hacerlo. Tú tienes autoridad. Y el Señor se asusta, se asombra. Versículo 9 dice: Jesús se maravilló de él. A mí me hubiera gustado ver las facciones de Jesús. Yo no sé si Jesús es como lo pintan en los cuadros, eso no sabemos, ¿verdad? Eso no sabemos. Pero me hubiera gustado ver las facciones de Jesús. Jesús asustado, porque ni siquiera se dirigió, dice la Escritura, no se dirigió al centurión ni a los que el centurión envió, sino que se dirige a la gente, los que están por allá pidiendo por la sanidad del siervo. Los desatenciona y se enfrenta a la gente y le dice: óiganme, qué tremenda la fe de este centurión, ¿verdad? ¿No les asombra a ustedes? Yo estoy, dice Jesús, anonadado, estoy asombrado. La clase de fe que tiene este hombre, yo no la he visto, ni siquiera entre ustedes hay gente con tanta fe. Este es el asombro de Jesús. A Jesús le asombra la gente que tiene fe de verdad, fe inquebrantable. Eso le agrada al Señor. No solo le agrada, pero le asombra. Entonces, hermanos, dice que este centurión tuvo tanta fe, aunque no pertenecía al pueblo de Dios, pero asombró a Jesús por su actitud.
Ahora, yo les dije que en la Escritura hay 3 ocasiones en que Jesús se asombró. Esta es la primera, con este centurión. La otra ocasión en que Jesús se asombró fue con la fe de la mujer cananea. Ustedes recuerdan el caso de la mujer cananea en Mateo 15, del 21 al 28. De esta mujer que también venía pidiendo porque tenía un hijo enfermo. El capítulo 15 de Mateo, la mujer cananea dice que vino una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, y entonces, acercándose a sus discípulos, como muchas veces sucede, le rogaron diciendo: Señor, mejor despide a esta mujer, mira que nos está haciendo escándalo, está levantando la voz. Y él respondió y dijo: yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús vuelve a decir lo mismo que en el caso del centurión romano. Yo fui enviado a la casa de Israel, no a los gentiles, porque esta mujer era una mujer cananea, o sea, no era judía tampoco, era de la tierra, del área allá de Tiro y de Sidón. Era una región que ya no pertenecía al pueblo de Israel, era una región gentil. Así que esta mujer se acercó a Jesús con otra actitud, aparte de su fe, con otra actitud muy particular, y es la humildad. Con humildad. El Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto quiere decir, el pan de los hijos, el pan de los judíos, el pan de la palabra de Dios que fue enviada a los judíos, y dárselo a los perrillos, es decir, a los gentiles. Pero ella no se sintió mal por esa descripción, sino que lo aceptó. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta mujer, a pesar de ser griega, con una mayor educación, pero se ubica humildemente delante de Jesús. Y otra vez Jesús se asombra. En el versículo 28 dice: Jesús respondiendo dijo: oh mujer. Ese oh tiene que haber sido grande. Aquí se ve solamente una O y una H, ¿verdad? Gramaticalmente hablando. Pero ese O tiene que haber sido bien expresivo seguramente. Oh mujer, grande es tu fe. El asombro de Jesús, ese oh tiene que haber sido, a lo mejor algunos se taparon los oídos. Jesús asombrado. Pero es interesante, fíjese, a Jesús le asombra la fe, primero de un hombre, y después la fe de una mujer. En ambos casos ellos no son judíos. Y en ambos casos Jesús hace la sanidad a la distancia. No fue en presencia ahí a sanarles, sino que a la distancia. Lo mismo, observando la misma regla, porque eran gentiles. Y Jesús no iba a ir donde ellos, allá, sino que Jesús observa también esa regla como judío y no va allí. Pero le dice la mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija, dice en Mateo 15, versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Jesús quedó asombrado de la fe.
de esta mujer. Ahora, hay una tercera ocasión en que Jesús se asombró. No salía de su asombro. Así que se lo planteo muy rápidamente. Ahora Jesús se maravilla, pero de la incredulidad de su propio pueblo. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6 nos narra cuando Jesús volvió a Nazaret, al pueblo donde él se crió. 30 años viviendo allí y todo el mundo lo conocía, pero no creyeron en él. Y aquí fue al revés, Jesús se asombró de la incredulidad que había allí. Se lo leo rápidamente para que nos ubiquemos. Dice, llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, esto es en Nazaret. Y muchos oyéndole se admiraban de él, se admiraban de lo que escuchaban, de lo que enseñaban, pero se admiraban porque lo conocían, porque era un vecino. Nosotros conocemos a este. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada a estos estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Estos son los hermanos de Jesús. Hijo de María, hijo de José. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No lo estaban admirando, estaban escandalizados. La gente con una actitud totalmente diferente. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y versículo 5, triste, uno de los versículos más tristes de la Escritura, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Es decir, sí hubieron sanidades, pero porque Él quiso, porque Jesús quiso, porque Él le dio la gana sanarlos. Porque eso es la otra cosa, que Dios puede hacer en nuestra vida muchas cosas cuando a Él le place, porque Dios es soberano. Pero el proceso regular de acción de parte de Dios es que nosotros tengamos fe. El poder de Dios se actúa cuando nuestra fe se activa. Y cuando no hay fe, si Dios quiere sanar a alguien, pues lo sana. Así es como vemos sanidades en gentes que dice uno, pues, ¿cómo se habrá sanado? Si a Dios le da la gana sanar a una persona que sea incrédula, Él lo hace. Que es soberano, a nadie le tiene que pedir permiso, ni a nadie le tiene que decir te saliste de la ley o de lo que dice la Biblia. No. Dios no está sujeto ni por la Biblia ni por nada. Josué cuando oró que se detuviera el sol para ganar una batalla, Dios le respondió y le detuvo el sol mismo por unas cuantas horas. Es decir, aún en el mundo físico, Dios controla todo y si a Él le da la gana parar el sol o parar un astro que está por ahí volando, Él lo hace. Entonces, ¿por qué no tiene que pedirle permiso a nadie? Si la voluntad de Dios es así. Entonces, hermanos, Dios sana a muchos aquí en Nazaret porque le dolió su corazón ver gente enferma y lo sanó. Pero porque tenían fe, dice no. La Escritura es clara, dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6 de Marcos 6.
Y estaba, dice otra vez, asombrado de la incredulidad de ellos. Aquí esto, la razón opuesta. Jesús maravillado de la dureza del corazón. Por lo menos estos son los 3 incidentes que registra la Biblia en los que vemos el asombro de Jesús. Ahora, si Jesús se asombró de tanta gente incrédula que no quiere saber nada de Dios, hermanos, no nos debe asombrar que hayan tantos incrédulos en el mundo en el día de hoy. No nos debe asombrar. Es triste cuando uno encuentra corazones tan duros para creer. Y a Jesús no lo puso triste eso, pero sí se asombró. Él dijo, ay, qué barbaridad. Así como hay algunos que tienen una fe tan grande, hay otros que son una piedra. Ahora, pero no voy a entrar en mucha teología sobre esto, solo voy a plantearle un poquito del porqué de esto, ¿verdad? Y después me voy a salir porque no tengo tiempo. Pero, ¿cómo es que Jesús se asombra por los que tienen fe y se asombra por los que no tienen fe? ¿Acaso Él no podría trabajar e influir en ellos para que eso no existiera? Pero la respuesta es muy sencilla. Otra vez volvemos a lo mismo. Jesús es soberano, pero de la manera como nos creó a nosotros, de la manera como nos hizo a nosotros, es que nos creó con libertad en nuestro ser, ¿verdad? Nos creó con libertad en nuestro ser. Entonces, si una persona quiere creer, cree. Y si no quiere creer, pues que no crea. Y a Jesús, a Dios no le incomoda eso. Ahora, si Dios dice, yo te voy a poner en tu lugar y te voy a hacer que creas y seas un siervo mío, una persona transformada, por supuesto, como dijimos antes, que Dios puede hacerlo. Pero no es la norma de Dios. Porque Dios nos creó, hermanos amados, y ese es el punto más, voy a decir, interesante, pero a la vez complejo en nosotros como seres humanos, que Dios nos hace con la capacidad de decidir. Yo estoy aquí delante de ustedes, deleitándome, cantando y predicando, porque amo a Dios y porque yo quiero. Y cuando yo no quiera venir más, pues no vengo y se acabó. Dios me da esa prerrogativa a mí de querer o no querer. Dios no me impone. Si usted viene a la iglesia es porque usted quiere y usted ama a Dios. Dios no lo va a traer a empujones. El que no quiera venir, que no venga y punto, se acabó. Pero Dios no va a llorar por eso. Porque a todos nos hizo con voluntad propia para decidir. Pero qué bonito es cuando uno entrega su voluntad a Dios. ¿Verdad? Qué bonito es cuando uno entrega su voluntad a Dios. Señor, como Jesús mismo, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní. Padre, la verdad, como humano, yo no quisiera pasar esta copa. Es una copa amarga, difícil la que voy a pasar. Aún Él.
yo no quiero pasar esta copa, yo no quiero hacer esto. Sin embargo, haré lo que tú dices. Sin embargo, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, qué bonito es cuando seguimos el ejemplo de Jesús, que sometemos nuestra voluntad a Dios. Por esa razón existen cristianos. Los cristianos son cristianos porque aman a Dios, porque creen en Jesús, porque le han entregado su corazón y su voluntad a Él. Y eso es lo que nos hace especiales para Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos esa voluntad, es cuando Él actúa también en nosotros y nos empieza a guiar y nos empieza a capacitar y nos empieza a enseñar y nos empieza a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero una persona que no ha llegado a ese proceso, Dios no puede hacer nada. Dios no va, no es que no pueda, Dios no va a hacer nada. Porque la iniciativa para que Dios haga algo en nosotros viene de nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero y nosotros entendimos eso, entonces comenzamos a amar y a entregarnos más al Señor. Y le entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad. Hermanos, este es el asombro de Jesús. El asombro de Jesús. Se queda asombrado de los que tienen fe inquebrantable y de los que no quieren creer nada tampoco. A Dios le asombra eso, porque ellos tienen voluntad propia. Y en ese grupo estamos nosotros. Ustedes están aquí también por eso. Amén. Porque ustedes aman a Dios y ustedes han entregado su voluntad al Señor. Y usted tiene que seguir en ese proceso de continuar sometiendo su voluntad a Él. Porque no hay nada más hermoso que servir a Dios y estar en sus manos y ser parte de Él y entregarle a Él su voluntad. Así que, hermanos, gente indiferente a las cosas de Dios, hoy en día las vamos a encontrar por todas partes. Ahora, para terminar, yo simplemente me hago una pregunta. ¿Se asombra Jesús de nosotros? Es decir, de usted y yo. Ya no voy a hablar ni de los de la Biblia, ni de los de allá afuera, sino de usted y yo. Usted y yo, aquí en confianza, ¿verdad? Estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. ¿Se asombrará Jesús de usted? ¿Se asombrará? ¿De nosotros? Vamos a incluirnos como grupo, ¿verdad? Pero déjelo para usted, ¿verdad? Diga usted en su corazón, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Se asombrará Dios de mí? Y si se asombra, ¿de qué se asombra? ¿De fe o de incredulidad? ¿O de agua tibia? De indiferencia. Hay tantas cosas por las que Dios se puede asombrar. Pero la pregunta ahí queda para usted y para mí. Jesús se asombró de la fe del centurión romano y se asombró de la mujer cananea. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Pero se asombró de su pueblo también. Ay, qué gente más dura, que para creer en su propio pueblo. Pero al final nos toca a nosotros preguntarnos, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Se asombrará? Y si se asombra, ¿de qué se asombra? ¿Somos en realidad de grande fe? ¿O somos gente
de poca fe de quienes Dios en realidad está asombrado. El asombro de Jesús. Queda en nosotros reflexionar sobre qué clase de asombro creemos nosotros que Dios tiene de nosotros. Por eso cuando participamos en la cena del Señor, como hoy, es una oportunidad de ver hacia adentro. Creo que la vez pasada hablamos de ver el pasado, lo que Jesús hizo en la cruz en el pasado. Pero hoy, digamos, en este sentido, vamos a participar de la cena del Señor viendo viendo para adentro, no pensando en fulano, en sutano, no, sino que en nosotros mismos. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿O qué pensará Dios de mí? ¿Se asombrará Dios de mí? Y si se asombrara Dios de nuestra bajeza y de nuestra incredulidad, pues hay que pedir perdón al Señor, decir, Señor, yo no soy digno en realidad de ti. Perdóname. Y te entrego mi voluntad para que tú vengas a mí y me ayudes, porque yo no puedo. Entonces, cuando uno entrega la voluntad, es cuando Dios actúa. Pero cuando seguimos montados en nuestro caballo, de orgullo y de vanidad ahí, yo soy el mejor y yo creo esto es así, ahí es cuando Dios dice, pues sigue por ahí pues. Porque Dios nos respeta. A pesar de que nosotros no respetamos las autoridades en nuestro tiempo, pero Dios nos respeta. Dios no nos ve con los pies. Al contrario, Dios nos ve siempre con amor. No importa cómo seamos y lo que hayamos hecho, Dios nos ve siempre con amor. Es como la mirada que le lanzó a Pedro cuando lo negó. Y Pedro lo vio. Y Jesús le lanzó una mirada que no era de acusación, ni era de reproche. Era uno de esos tipos de miradas que solo Dios puede hacer. Que no te reprocho ni te condeno. Pero una mirada que avergonzó a Pedro. Porque Pedro se vio a sí mismo. Dice Pedro, no, fallé. Aquí metí las extremidades yo. Y sintió vergüenza. Vergüenza delante de Dios. Así que en ese sentido, hermanos, examinémonos a nosotros mismos y veamos y preguntémonos, ¿qué pensará Dios de mí mientras participamos de la cena del Señor? Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre amado, ayúdanos a no ver al otro, sus debilidades, sus flaquezas, sino que ayúdanos a vernos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿qué piensas tú de mí? Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Allí compraste nuestra libertad. Ahí compraste lo que es nuestro regalo eterno, que es la vida.
Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque en Él nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la noche que el Señor fue entregado,